que acabas de decir también es súper interesante, porque me di cuenta cuando uno lee el libro también, que ellos, los autores, dicen que no quieren hacer una historia del punk, pero en el fondo también lo hacen una cronología, y dicen que hay muchos grupos que dejan fuera, y dejan a grupos que dejaron registro musical grabado de su trayectoria, y al final del libro, en una última página, ponen a otros grupos que no caben dentro de la lógica del libro, y otros que nunca grabaron, por ejemplo, ¿no? Ustedes tuvieron la suerte de grabar, incluso tú, Carlos, con tu grupo tardíamente, pero ustedes, eh, eh, Maciel, ustedes sí grabaron en su momento, cuando comenzaron con un disco, hicieron videoclips y todo, ¿no? Sí, pero nosotros nos formamos en el colegio y después, como en el 99, 2000, y después el 2005 sacamos un disco. Sí. Porque llegamos a ensayar a CFA y ahí estaban, veía el Rolly y de los fiscales y ahí nos ofreció. Y ahí sacamos el disco y te digo que no hubiéramos podido hacerlo si no hubiéramos tenido ese apoyo. Creo que fue demasiada suerte que nos tocó haber estado en ese lugar precisamente en ese momento. Porque, no sé, yo recuerdo otra banda que la he buscado pero no está, que se llama Las Perejilas, porque estaban las días 14, estábamos nosotras, y había unas locas que se llamaban Las Perejilas, que eran como tres chicas bien flacas y que tocaban como un punk mucho más, como más rudo, no sé si rudo, pero era como mucho más, un poquito más de raíces punk que lo nuestro, que tenía como cositas meas pop, cositas meas más, no sé, más rockeras, qué sé yo. Buen Y nombre. sí, pues ya sé que la he buscado y no existen, y no No tengo. dejaron registro, claro. Y No, entonces este libro lo que hace hay un es que montón de historias que quedó ahí. claro, nos recuerda, Sí, empezó a pues. reescuchar, las conoció a ustedes tardíamente, porque claro, hay que decir que uno no las conoce o no conoce a otras bandas porque tu mente ya está en otra, ya dejaste de tocar, no estás en el Sí, circuito pues. juvenil tampoco. Por Yo no ejemplo, quizás conocía los ahora no Jorobados. conocemos las bandas de ahora, tal vez. Hay muchas y tal vez no las conocemos. Hay arte, no los conozco, pero también, tampoco, como te dije, yo no conocía a los Jorobados y lo Sí, escuchaba ahora y dije, oh, qué heavy, que no lo había escuchado, sí, leí la entrevista y todo en el libro. sí. Y así también me voy enterando de otras cosas, porque también hay que igual da rabia, porque deberíamos saber, también deberíamos estar, de alguna manera nos enseñan a no interesarnos en nuestra propia arte, en nuestra propia cultura, qué sé yo, y no indagamos más allá. Yo lo que pude hacer cuando chica, que tenía como un poquito más de inquietudes y quería hacer, era más como busquilla, como dicen por ahí, llegué a un montón de bandas punk, pero nunca llegué a los Jorobados y me habría encantado, entre otras bandas, y me habría encantado haber llegado a eso, pero no está, no hay registro, no hay como una historia, no hay como una memoria, pues, y este libro eso es lo que hace, ¿cachai? Como que rescata y eso, no sé, lo encontré Pero bueno, genial, rescata, trae es como memoria, ¿cachai? Entonces eso me parece muy interesante. si yo quiero relevar otra cosa que dijiste, hace un rato dijiste si el Rolly no nos ayuda y no sé quién, en el libro se ve constantemente eso, los grupos punks se apoyan unos a otros, o unas a otras, ¿no? Consiguen Claro. un lugar donde grabar súper precario, tienen un rato para grabar muy rápido, otro les pasa la batería, otro el hi-hat, yo te presto mi bajo, esa solidaridad interna que es parte de lo precario, ¿no? Cuando uno es pobre, siempre hay alguien que ¿Sí? te ayuda, hay más solidaridad ahí, tal vez que en otros niveles, y eso a Carlos parece que también ustedes pudieron grabar o hacer algo gracias al público, ¿no? Bueno, sí. Ahora, eh, es cierto que en el mundo del rock hay mucho nepotismo y endogamia. Sí, Esos son palabras que definen cualquier subcultura. Sí. Paso Pero por el rock. claro, ahora, sin embargo, yo viví, digamos, estos fenómenos desde el lado triste, eh, porque yo no estaba conectado con toda esa, había una, estaba muy cerca, curiosamente, muy cerca, de, de toda de esta línea o este liderazgo que tenía, o este, no sé si liderazgo, pero por lo menos una, de la un, inteligencia del rock, decís tú. ¿Eso quieres decir? no, como por ejemplo, es el liderazgo el subterráneo que tenía Carlos Cabeza, ponte tú, en el mundo del underground. ¿Te fijas? Es como que al leer este libro me voy dando cuenta de que cuán importante fue Cabezas para muchos otros, como que les prestó oídos, qué sé yo,
y era una persona que la gente respetaba, pero yo nunca tuve esa conexión, No porque entraste no llegaste a su mirada, a o su sea, oído. la única vez que yo tuve un contacto fue una vez que tuvimos un concierto con los Pinochet Boys. Y resulta que el equipo de cabeza de los Pinochet Boys terminaron de cantar y nos dejaron sin amplificación. O sea, ellos se fueron. Bueno, Yo lo odié. O lo odié a todos. A los Pinochet Boys lo odié siempre, siempre, porque me dejaron ahí cantando en un teatro con, habría 500 personas, sin micrófono. Tuve que cantar así nomás escucharme, en un teatro que es totalmente afónico, pero se me escuchó, porque por suerte tenía algún volumen de caudal de voz, pero siempre de alguna manera me sentí como ¿por qué se hizo eso? Como, ¿por qué? Por supuesto, uno nunca claro. tiene mirada histórica, ¿cachai? Como si el mismo Carlos Cabeza tuviera la mirada histórica ahora, jamás hubiera hecho eso, porque de alguna manera todo es importante, ¿cachai? Todo lo que se registra es importante y uno no sabe, la mirada histórica permite eso, uno no sabe qué tan bueno puede ser algo, uno no es capaz de evaluarlo en ese, como la teoría como Exacto. de la incertidumbre, ¿cachai? Mm. Entonces, y entonces, y para que veas tú, sin embargo, yo me fui por un lado totalmente distinto, por el lado, con Mario Molina, guitarrista. Nosotros nos conocimos en una fiesta de amigos y empezamos a tocar y armamos un grupo. Necesitábamos hacer música porque nos dimos cuenta que éramos el uno para el otro, como que conectamos. Necesitamos urgentemente. Y ahí entramos en este circuito de las escuelas de las universidades. Y nos pusimos un nombre, nos llamamos POG, me acuerdo, y como el plan, que en esa época había un plan de empleo, no era el plan de empleo mínimo, sino que era un upgrade de eso, que era el plan ocupacional para jefes de hogar, POG. Y ¿Pero resulta que qué año estoy hablando? ¿Qué año? estamos 80. hablando del año ¿Qué? 84, 33, 35 por ahí. Sí, eran dos empleos que daba el no me Estado, acuerdo. el gobierno de Chile, la dictadura, para paliar la enorme cesantía que había y eran sueldos de hambre y les hacían hacer trabajos muy estúpidos, como se hablaba de que caben hoyos, ahora tapen esos hoyos, hagan otros hoyos, se bromeaba con eso, ¿no, Carlos? Exactamente, claro, no, el POG era una cosa para poder, o sea, era esa mentalidad del ricachón, del latifundista, que no le vamos a regalar nada La ¿cómo misma le de hoy, llaman? A la este misma actitud de hoy, Es lo mismo que pasa ahora, po, claro, no le igual. vamos a que no regalar te nada, quieren dar dinero, sí. porque son unos flojos, porque Pero tienen esa mirada como de la casa patronal. Es que Lo- somos flojos porque no tenemos la capacidad de robo millonario que tienen ellos, po, que pueden robar Exactamente. millones de una sola vez. Entonces se le hacía un plan donde hacían cualquier cosa. La cosa era que se movieran las manos para ganarse sus lucas, ¿ya? Y eso era al final, porque había un nivel de cesantía que no se podía sostener porque el modelo era pretencioso. Se supone que iba a dominar todos esos elementos, iba a dominar la cesantía, iba a generar pleno empleo, iba a generar todo esto del crecimiento. Bueno, y nos pusimos a cantar en la Escuela de Derecho, me acuerdo, y la oportunidad que tuvimos era telonear a los prisioneros. Entonces, no me acuerdo qué año fue, pero los prisioneros estaban recién empezando, eran conocidos a nivel de la gente todavía. Yo no los cachaba mucho. Mi amigo Lucho, que organizó el concierto, siempre me decía, oye, me gustan los prisioneros, los vi en el gimnasio Manuel Plaza, ahí en la Plaza de Gaña, y yo no los había visto. Bueno, y al final tenoneamos a los prisioneros. Y claro, con canciones que eran hincha pelota, porque nosotros, mi intención cuando hice canciones era ponerme al público como un enemigo. ¿Ya? Esa era mi propuesta, como el público es tu enemigo. Por lo tanto, Mira, trátalo mal y recibe en consecuencia. claro, mira, en Entonces, la página 131 del libro tú dices algo parecido a eso. Aquí invito a todo el mundo que ya compró su ejemplar, que nos está viendo, ábralo en la página 131 y Carlos dice ahí lo siguiente.
Nuestra actitud en el escenario era repulsiva, provocadora. Estábamos ahí para retroalimentar nuestra ira existencial sin derramar una puta lágrima. Eso Bueno, dijiste tú acá, ¿no? exactamente. Ahí está. Sí, po. No, ese era mi definición del punk o de la, ¿cómo podría decirse? De la actitud, que uno, o sea, está ahí en una comunión con el público de no llorarlo nada, sino que es repulsiva. Sí. Como... Sí, Pero esta oye, anécdota no... ¿Y el público como tu enemigo? ¿Lo veía así? En ese Onda, momento, no, lo pero que pasa es que quería cuando ilustrar estabas arriba del escenario y tú te ponías ahí como en esa, como tomáis ese personaje y yo estoy es un enemigo este que tengo al frente, así lo sentíais como, te o sea, imagináis que era como el mundo y el sistema, el público, o era tu ideal decirle a toda esta gente que también eran unos weas, no sé, cuál era como, ¿qué pensabas bueno, en ese momento? eso va cambiando, ¿ah? En la medida en que uno va teniendo más fiato con el público, ya empieza a ser distinto, pero me acuerdo en Matucana, por ejemplo, cuando nos fijamos que había mucho material punk, mucho KS Gallo, había un público punk bien consistente, ya bien, digamos, masa crítica. Entonces, cuando salimos al escenario, decidimos ser más punk que ellos y nos pusimos a tocar música andina. Saqué una quena y me puse a tocar música andina con ritmo andino. Para poder Eso lo lograr, dices en el libro. Sí. claro, para poder Eso generar lo el dices en otro. el libro, pero no dices después qué pasó, porque en el libro dicen eso y luego pasas a otro tema. ¿Qué pasó en ese concierto? ¿Provocaron esa ira del público? Mira, no, ¿O que provocaste que quedaran así como, ¿qué no, mierda al es final, esto? al principio, pero después como que quedaron como en shock. A veces se sentía como que estaban como en shock. Pero no tampoco me tiraron cosas que era lo que yo pretendía íntimamente, digamos, recibir como tomate o equivalente. No, no me tiraron el cubo como a Tom Araya, no fui A no Mike fue tan Patton. A conspicuo. Mike Patton, sí. Oye, antes de, yo A quiero Mike dirigir Patton. la misma pregunta que hiciste tú a Maciel, pero antes de eso quiero recordar algo, un concierto que yo fui a verte, Carlos, cuando hiciste un concierto con, creo que fue con Ley Moraga, el siguiente grupo de Carlos. Fuimos a un lugar ahí cerca de Los Héroes, y tu telonero esa vez, hablando esto de uno nunca sabe qué va a pasar con el otro artista que te telonea después, era Jepe. Yo recuerdo a un Jepe muy tímido, con una guitarrita de palo, y todos lo escuchamos ahí muy bien. Él cantó varias canciones, estaba en un escenario con una guitarrita de palo solo, y bueno, buena onda, este cabrón interesante, seguiste tú, y años después Jepe se dispara como una de las grandes estrellas de la música pop chilena de hoy, ¿no? Por eso hay que Sí, tener siempre respeto por el que está antes, por el que exactamente. está después de ti. Oye, Maciel, Esa Maciel, es la lección, claro, Carlos Reyes. Finalmente claro, puedo sí, morir en paz, porque eso es lo que yo sí, había querido desde aquella época, desde aquellos años, dejar mm, eso consignado. sí. Así que te agradezco Maciel, gracias. En tu caso, ¿cómo era la relación con el público? Carlos, te falta un poquito de luz, ya se oscureció tu habitación. sí. Maciel, ¿cómo era tu relación con el público? ¿Cómo eran ustedes? Al contrario de lo que le pasó a Carlos, a nosotras como que subíamos y sí, y no había ni que hacer nada y nos empezaban a atacar de una. ¿En Era serio? como que, sí, o Oh, sea, ¿pero por qué? porque éramos pendejas, porque éramos mujeres, porque somos mujeres, y por eso, porque en realidad este sistema patriarcal te da con la como que te da rienda suelta que tú puedas atacar y ofender a las mujeres y burlarte de ellas y decirle cosas que pasan ¿Y hasta el qué día de hacían hoy. ustedes en ese momento? Al ¿Cómo principio, enfrentaban porque eso? al principio seguíamos tocando, nosotros éramos parte de un colectivo, te estoy hablando del 99-2000, o sea, no tiene nada Mm, que ver, nosotros hemos pasado por un montón de cosas nuestra historia ha cambiado muchas veces, hemos tomado diferentes caminos, pero hablando como desde sus inicios, de los inicios de la banda, mm. eh, empezamos a tocar en un colectivo que se llama KIR, que era Colectivo Internacional Rock de la Florida, y ¿Ya? estaban bandas como No Nominados, 10 Botellas, Monjas con Atraso, un montón de bandas, que algunas Ah, siguen Sí, hasta... Monjas con Atraso, yo me acuerdo de esa banda. Mm. Y,
y como, bueno, y como que sí, había apoyo y apañaban a algunos cabros de buena onda, pero en general eran como bien pesados, y no, decían cosas súper estúpidas, como váyanse para su casa, que están haciendo acá, o la típica en pelota, y era como, weón, ¿cachai? Como que era como un ataque por subirte, y se supone que estaba ahí en un espacio seguro, como en este tocata punk. A mí, yo a muy temprana edad me empecé a desilusionar mucho el punk y como de la escena, porque de partida veía como estaba lleno de chicos, sobre todo muy punkis y con todo muy punk, Sí. pero que las entradas costaban 500 pesos, la entrada a la tocata, y no tenían plata para entrar, pero sí tenían plata para comprarse 15 cajas de vino, y ahí yo dije, acá algo anda mal. Algo anda mal en esta O sea, el escena. alcoholismo andó bien, pero la música anda Hacía mal. sentido. Claro. ¿Cómo? Que el alcoholismo andaba bien, sí. Sí, el alcoholismo andaba perfecto. Entonces, como que ahí no empezó a hacer como que esta weá no me cuadra. Como que Sí. somos punk, pero hay 10 bandas tocando que están buenas, qué sé yo, o no, pero estamos ahí, poniéndole el hombro. Bueno, en fin, y después nos subíamos al escenario y eran ataques y era como súper mala onda, obviamente había de todo, pero debo decir que cuando una chica y se sube al escenario a tocar unas culebras y nosotros no sabíamos tocar nada, y ver hacerse un poco era como, concha tu madre, era como una cosa así, como una gratificación muy grande, debo decir. Sí. Pero ¿en Pero qué sí, momento, bueno, llegó Emilio ahí, ya lo voy a presentar ahora, pero antes, ¿en qué momento tú sientes que ya conquistan, entre comillas, al público, el público ya las acepta? ¿Pasa eso en un momento? ¿Tardíamente? no sé, ¿No? yo creo que de alguna manera como que fuimos ganando, o sea, como que nos hicimos respetar. Yo creo que lo más pan que teníamos era nuestra actitud, y fue como que dijimos, bueno, ¿sabéis que nosotros nos gusta esta weá? Vamos a seguir adelante, que se vayan a la mierda, y hicimos un tema que se llama Dime, que habla de eso, de los punkis que andan con su anarquía aquí en el parchecito, Sí, pero sí. gritan huevá, y finalmente ya después de mucho tiempo, recuerdo una tocata en un lugar que quedaba en el metro Pila del Ganso, no sé si se acuerdan, que no me Ajá. acuerdo, ya no existe. Sí, Padre Tocamos Hurtado, que se llama ahora. Sí, po. Y recuerdo que en una tocata también empezaron a gritar cosas, y yo agarré el micrófono y le dije, ven para acá ahora y dímelo aquí a la cara ahora. Y ahí obviamente, y eso lo hicimos un par de veces, y ahí todo el mundo chupado, nunca nadie subió a enfrentarnos en el escenario, y ya de ahí para adelante la cosa como que empezó a cambiar. Pero fue mucho Mira qué bueno. pero a la vez igual como que cada vez que tocamos era como, ya, pues ven, pues conche tu madre, ven, pues a ver, y toco mal, y qué onda, y crítica por todos lados, que tocábamos mal, que éramos cuicas, que éramos flaites, que éramos de todo, de todos los adjetivos que te puedas imaginar, y que tocábamos como el hoyo, que no creíamos en la raja, que éramos muy no, que éramos muy sí. Igual Claro, la crítica habría sido, si hubiesen tocado muy bien, es que tocan muy bien para ser punkies. También habría claro, sido así si hubieran tocado a la raja a lo mejor. Porque al final, al principio, todos los grupos punkies tocan mal, porque son muchachos y muchachas súper jóvenes, chicos, que empiezan a aprender a tocar en vivo también. Y esa es la gracia de esto, ¿no? Claro. O sea, también a mí ahora como que pienso que también dentro que también lo dice en el libro, el rock, y como que en general Chile es un país muy conservador. Entonces eso se ve como en todas sus expresiones también artísticas, como veis algo distinto y lo atacáis, porque sale de lo normado, sale de lo que estamos acostumbrados, de lo cómo tiene que ser. Y yo creo que de alguna manera nosotras pagamos un poco el pato con eso, porque después vinieron muchas chicas a hacer bandas, que obviamente yo sé que lo han pasado mal, a veces que no me lo hayan contado, no tienen que contármelo, pero nosotras partimos tocando en una cuestión muy under, muy precaria, y como que tuvimos que pasar un montón de malos tratos, y fue muy, muy aburrido, pero como le pasa, como muy parecido a lo que quería que le pasara a los jorobados, a nosotras eso sí nos hizo como querer seguir adelante, y como síganos tirando mierda porque aquí estamos, y sigue diciéndome con la ley porque me voy a tapar más, o qué sé yo, te va a tirar un pollo en la cara, no sé, como cosas así. Oye, llegó Emilio, lo voy a presentar a Emilio para hacerle ya algunas preguntas, y vamos pimponeando esta conversación todavía, ¿no? Llevamos recién una hora de 6 que tenemos que cumplir, ¿no? No, un ratito más. Emilio Ramón es músico, escritor y editor, y es autor de libros de relatos como Noches en la Ciudad, la novela Labios Ardientes,
y ha sido baterista también en bandas como La Pálida y Cartagena Sun. Y escribe una columna de música llamada Días de Garage y Rock and Roll en el medio web Crónica Sonora, a quien le mando saludos. El otro día estaba tomando una cerveza y pasó ahí la lideresa de Crónica Sonora. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, 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 ¿y tú? Emilio viene en reemplazo a Ricardo, que no pudo conectarse porque su computadora explotó, se fue, algo le pasó ahí. Oye Emilio, ustedes dicen cuando escriben este libro de entrevistas, en donde también ustedes escriben algunos textos que van iluminando el camino de estas bandas, dicen que esto no es una historia del punk, no se lo proponen, pero de algún modo sí lo hacen también. Y eso lo hemos comentado aquí con los muchachos, con la muchacha y el muchacho, que es súper interesante porque guían un camino, hacen esta mirada diacrónica, ¿no? Año a año, con discos, con bandas que sí dejaron registro. Y al final del libro yo comentaba que ustedes acertadamente dicen, oye, aquí no están todas las bandas, porque hay unas que nos gustan mucho a nosotros, o no caben acá, o simplemente no grabaron nada, ¿no? No dejaron registro. Sí, bueno, primero saludar a Carlos Gatica, a Maciel. Gracias por conectarse, gracias por participar en el libro y también por participar hoy. Yo estoy acá, como tú dijiste, de reemplazo porque a Ricardo algo le falló ahí. No sé qué le habrá fallado, pero entonces ahí estoy parchando. Claro, en el libro, es que claro, de hecho cuando tuvimos la idea primaria de hacer este libro, habíamos pensado en hacer unas 10 bandas, o 10 discos en realidad. Ingenuos. Pero sí, pero estábamos llegando a los 10 y era como imposible hacer 10. Entonces decíamos, pero es que también me gustaría hacer esto, también me gustaría hacer esto, pero ¿cómo vamos a dejar afuera esto? Entonces dijimos ya 12, 14. Ya al final llegamos a 20 y si nos seguíamos extendiendo ya era un libro que por una editorial independiente iba a ser impublicable por los costos que implican. Así que ya llegamos a 20, pero conscientes de que hay muchos discos más y bandas más que, por ejemplo, la que estás escuchando ahora, la que mencionaba Maciel, estas chicas que ojalá aparecieran por ahí y Las poder perejiles. escucharlas. ¿Cómo se llama? Digo, Las perejilas. o bandas de la época de Carlos, que también hay muchas bandas que casi ninguna logró dejar Zapatilla Rota registro. parece que también, ¿no? Zapatilla Rota, por ejemplo. Claro. Entonces, de hecho, los jorobados casi se van sin dejar registro. O sea, el cassette, el Etapa Anal, se graba en el año 96, mucho tiempo después, y por una iluminación que tuvieron, ¿cachai? Pero probablemente podrían haber también pasado sin dejar grabación. Entonces, ese es el único corte que ustedes tienen en el libro, ¿no? Que haya un registro. Claro que hay un registro oficial. Porque hay muchas bandas también que grabaron, no sé, porque circuló un demo grabado en la pieza, ¿cachai? Con un cassette o una radio cassette y alguien se lo pasó al otro, pero no, la idea era que hubiese como un registro oficial, aunque fuera un demo, pero un demo que fuera como oficial, porque ¿cachai? Que tuviera una carátula, aunque sea rayada y fotocopiada, pero que fuera como una propuesta, este es nuestro disco, ¿cachai? Sí, yo te preguntaba esto para los puristas que van a reclamar, ya, pero aquí no están todos, no, si ya ustedes lo dicen, no está todo el mundo. Oye, antes de seguir, tengo aquí algunos comentarios, ¿ah? Dice, no me molesten mosquitos,